Hay que partir de la base que España tenía una dictadura de 40 años, fue un periodo de barbarie absoluta, un periodo donde muchísimos servicios esenciales se delegaron en la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica, más allá de la Iglesia que convivió con la dictadura todo ese tiempo, podemos ver qué ética podían tener. La Iglesia Católica tiene un funcionamiento de caridad y beneficencia, es decir, yo te ayudo porque te hago un favor, yo te ayudo porque puedo ayudarte y tú es que no sabes y te voy a ayudar y me das mucha pena y te ayudo desde ahí. Ese criterio no tiene nada que ver con el criterio de derecho. No es que yo te ayude porque te hago un favor, no, es que tú te mereces esa ayuda. Tú te mereces esa ayuda, es tuya y la tienes que reivindicar y yo te la tengo que dar, te la mereces. Como si te diera que te la merezcas o no, da igual, da absolutamente igual. Es una cuestión de derecho. Tener 40 años de dictadura, 40 años donde la Iglesia ha acaparado los servicios de protección a la infancia, nos lleva a que en el año 2017, 40 años después de presuntamente haber acabado esa dictadura, nos encontramos que los servicios de protección a la infancia no se han desarrollado como se han desarrollado otras áreas, como puede ser la educación o la sanidad. Y eso tiene que ver con todo lo que he dicho antes, con esa serie de prejuicios que existen, y por otra parte tiene que ver con que los profesionales podemos ser peligrosos. Si no tenemos introducido una idea de derecho con la infancia, es decir, no tenemos introducido en nuestro argumentario ideológico que niñas y niños se merecen protección sí o sí, cueste lo que cueste, con presupuesto sin cifra, eso no significa que no hagamos un buen aprovechamiento de los recursos, pero sin tope. O sea, a alguien le entre en la cabeza que podamos decir, no, tenemos hasta este dinero para acoger niños en centros de acogida y el niño 122, que solo tenemos a 121, se queda en la calle. ¿Alguien podría entender esto? ¿Se puede asimilar esta idea? Bueno, pues no tan cruda, no tan directa, literal como esta, pero sí, eso ocurre. Ocurre cuando sabemos que hay niños que están en situación de desprotección y no actúa nadie porque no hay dinero y se relajan mucho los plazos para que se activen los profesionales para ayudar a estas familias. El sistema de gestión de servicios sociales en el Estado, en España, bueno, pues hay bastante variedad. Tenemos, por una parte, comunidades autónomas donde está absolutamente externalizado, privatizado, gestionado por entidades privadas, y luego tenemos en otras comunidades autónomas donde todavía existe una red pública, por ejemplo, de prisiones de acogida, como es el caso de Asturias. En general, estas redes públicas están en decadencia y están perdiendo presupuesto y perdiendo, digamos, servicio frente a la parte externalizada. ¿Y quiénes son las entidades o personas que están gestionando los servicios de protección a la infancia? Pues yo he tenido la suerte de poder trabajar en todas y cada una de las modalidades de gestión privada que hay. Están los servicios, o sea, las congregaciones religiosas, fundamentalmente monjas, yo he trabajado para monjas. Están las fundaciones, yo he trabajado para fundaciones. Están las empresas privadas multiservicio, yo he trabajado para ellas. Y están también las asociaciones /ONGs, algunas más grandes y otras más pequeñas, también he trabajado para ellas. Y si os digo sinceramente, donde mejor he estado trabajando, es decir, donde el clima laboral ha sido más adecuado y donde se nos ha permitido desarrollar mejor nuestra labor, os voy a sorprender, porque ha sido con las monjas. Ha sido con las monjas. Y yo soy ateo y anticlerical, quiero decir, no tengo ninguna vinculación al mundo de la Iglesia. Pero claro, esto hay que analizarlo bien, hay que analizar por qué las cosas, por qué lo que digo es donde las monjas. Y aquí sí voy a remitirme un poco a experiencias más personales y luego, bueno, pues me gustaría acabar toda esta charla mía y empezar un poco a entrar en diálogo. Yo empecé a trabajar en una congregación religiosa que se llama Meriwor, en Guipúzcoa. Guipúzcoa es una región donde está absolutamente privatizado todo el sistema de protección a la infancia, absolutamente todo, incluso está privatizado los servicios técnicos de valoración, que son puestos muy relevantes porque son los que toman decisiones respecto a que un niño o una niña tenga que permanecer con su familia o salir. Y como comprenderéis,
que una familia pierda la tutela de su hijo no puede delegarse en una entidad privada. O sea, es que esto es demencial. Es absolutamente, es demencial. Una entidad privada, sus trabajadores y trabajadoras son las que deciden si esa niña, ese niño debe seguir con su familia o no. Cabría pensar que tendría que ser una institución pública con funcionarios públicos, claro, con trabajadores públicos. Bueno, pues yo trabajo con monjas y evidentemente no eran todas monjas, mayoritariamente eran compañeras y compañeros. Realmente lo que ha hecho que en los dos momentos que he trabajado, también trabajé con las Hijas de la Caridad, también en San Sebastián, y el hecho de que sea una institución religiosa tenía algunas cosas interesantes, como que las monjas cubrían muchos turnos y eso hacía que el descanso laboral fuera bastante importante. Y luego, por otra parte, funcionaban mucho con la relación personal. Entonces esa relación personal hacía que, bueno, pues que pudieran sentir no que le caigas bien, sino que si despido a Josema, que me está montando unas elecciones sindicales, y voy a tener a comisiones y a otros sindicatos dándome la murga, si le despido es que, joder, le voy a dejar sin trabajo. Esas cosas a las personas, a las monjas, les preocupan mucho, y entonces en general no suelen despedir, con lo cual eso facilita algunas cosas. En el ámbito más privado, pues he trabajado, y bueno, otras personas, mi hermano por ejemplo ha trabajado mucho para empresas multiservicio que conoceréis como Clece o Eulen, que lo mismo les da montar un servicio de seguridad en los aeropuertos que pisos de acogida, que jardinería, que lo que sea. Lo que les importa es la pasta, el afán de lucro. ¿Y eso en qué se nota? Eso se nota en continuas tensiones laborales, porque la empresa intenta por todos los medios abaratar costes. No olvidemos que en servicios sociales entre el 80 y el 90% del presupuesto se va en gastos laborales, es decir, en personal. Con lo cual, cualquier ajuste presupuestario de estas empresas ataca directamente a las condiciones de trabajo del personal laboral. Y luego llegamos al tercer sector, ONGs y asociaciones locales. Una buena forma de encubrir una empresa. Yo he trabajado para Nuevo Futuro y para otras entidades que son... Nuevo Futuro es muy grande, de hecho es conocida por hacer los ¿cómo se llaman? Unos rastros de juguetes para niños, y van mucho la monarquía y personas importantes. Bueno, está muy bien introducida en la jet set de la élite española. Y entonces, bueno, estas entidades pues tienen un discurso muy centrado en la infancia, pero utilizan tácticas empresariales al uso. Dividir a los trabajadores, generar, para que los trabajadores no estén cohesionados, genero algunos incentivos en algunas personas con mejores horarios para llevarlos a mi lado y así poder utilizarlos como forma de confrontación. En fin, son técnicas muy interesantes, pero el asociacionismo no puede ser la forma en la que se lleven servicios esenciales para la ciudadanía. Una cosa es que haya asociaciones que colaboren, que participen, que reivindiquen derechos sociales y que hagan actividades de tipo comunitario, y otra cosa es que servicios estructurales, como es la protección a la infancia, estén delegados en ONGs y en asociaciones. Tengo que decir que en general, yo personalmente no he tenido grandes problemas en ningún sitio a nivel, quiero decir, trabajando, es decir, he estado a gusto casi en todas partes, pero bueno, el modelo de gestión privada genera una problemática muy específica que se resume rápidamente. Si partimos de la base de que la clase gobernante no está alineada con los derechos humanos, realmente, porque todo el mundo se llena la boca hablando de derechos humanos, pero luego sus políticas, sus presupuestos no están alineados con los derechos humanos, concretamente de la infancia, necesita desactivar el sistema de funcionariado, porque una persona que sea funcionaria tiene una serie de derechos laborales muy importantes y es difícil que la muevan de ahí. Es decir, si yo soy una persona funcionaria, puedo llegar más lejos sin mis reivindicaciones porque mi puesto de trabajo está mucho más asegurado y cuento con unos beneficios importantes o unos derechos importantes. Si yo trabajo, la primera forma de desactivar a los trabajadores públicos es generando fundaciones públicas, entes
que pertenecen a la entidad pública, pero que se gestionan de manera paralela. Por ejemplo, aquí en Gijón tenemos la Fundación de Servicios Sociales, que en vez de ser personal funcionariado, de ser funcionarios y funcionarios, son empleados públicos de una entidad pública y cuyo control ya no depende directamente del consistorio, sino se delega en otras personas. Eso facilita que las quejas y las reivindicaciones no puedan realizarse con la misma vehemencia, porque ya son trabajadores públicos, pero no funcionarios, con lo cual su puesto de trabajo está ligado al régimen general prácticamente general del resto de trabajadores y trabajadores. El tercer paso consiste directamente en externalizar. Yo delego en empresas o en ONGs, o lo que queráis, delego en gestiones privadas, y por una parte yo lo que exijo es que cumplan el trabajo, y luego los conflictos laborales van a importar un comino. Y de hecho esos trabajadores y trabajadores que saben que tenemos una gran precariedad laboral, que estamos necesitados de empleo, van a tener evidentemente sus reparos para denunciar a sus jefes o denunciar una injusticia que está promoviendo de alguna manera la institución pública cuando te envía a un centro de acogida un chaval que no corresponde con el perfil de ese centro y sabes que te van directamente a reventar el centro porque no encaja y no se está preparado para ello. Esto ha pasado infinidad de veces, que tengas un centro de acogida con un régimen de atención que puede ser lo que se llama un centro básico, es decir, para niñas y niños que no tienen problemas específicos, y te llega un chaval con una problemática gravísima, y los educadores no estamos capacitados o preparados para trabajar con ese chaval, y entonces ese buen clima que tienes te lo revienta en un momento. Y claro, bueno, pues la culpa ¿para quién es? La empresa privada, como está muy preocupada de mantener su nicho de negocio, dice: yo esto lo tengo que tapar, no puedo enviar un informe que dice que ha habido una serie de agresiones, porque entonces me van a llamar la atención desde la administración pública, y entonces a ver si no el próximo concurso público no consigo el centro y me quedo sin mi forma, o bien su forma de ganarse la vida, o bien el nicho económico de las empresas que tienen en este aspecto. Eso significa que los educadores se comen con patatas todo el problema y lo sacan adelante como pueden, muchas veces con un sufrimiento muy alto por su parte, que deriva en bajas, que deriva en problemas de ansiedad y de estrés por parte de los trabajadores. Os voy a contar un caso muy concreto que expresa muy bien todo este modelo de privatización. Yo me incorporé a trabajar en un centro de acogida para chavales con problemas de conducta, que todavía existe, que se llama Uralde, en Guipúzcoa, y este centro, cuando yo me incorporé a trabajar, estaba cambiando de entidad gestora. Pasaba de una empresa multiservicio, que es CLECE, que por cierto creo que pertenece a Florentino Pérez, y entra una fundación, la Fundación Obelén, entra por concurso público porque consiguió en el concurso público un precio, un puntaje en ese concurso mejor que otras entidades. Y claro, llega una fundación que está prácticamente en la ruina, si metéis en internet Fundación Obelén vais a ver toda la problemática que tiene, acusada de mala praxis por equipos educativos, y donde, debido a la crisis que había en el año 2010, tiene muchos impagos a administraciones públicas, y por tanto está hasta aquí. Claro, ¿qué pasa? Que Guipúzcoa era de las pocas administraciones públicas que todavía pagaban al mes, que a pesar de la crisis económicamente estaban aguantando, por así decir. Entonces era algo muy jugoso. Entonces, ¿qué hacía esta empresa? Esta empresa lo que hacía era, en cuanto cobraba el dinero que correspondía a nuestros salarios de Uralde, lo utilizaba para pagar a los trabajadores que estaban en otros sitios que no recibían dinero, porque debían dinero de las entidades públicas. Y nos obligaba a esperar el máximo posible, que creo que eran un mes, sin llegar a un mes, que no podemos denunciar, y nos estuvo, desde que llegó, generando retrasos en el salario. Y no solo con eso, a pesar de que ella aceptó las condiciones económicas que venían derivadas del concurso público, nada más llegar se planteó la forma que fue hacer un cambio de horarios para hacer horarios fijos, y así reducir determinados pluses que estaban reconocidos por convenio. Es decir, que nada más llegar nos plantó un conflicto laboral brutal que duró todo un año y que solo acabó cuando la empresa conseguimos echar. Y eso supuso, evidentemente, un desgaste de los trabajadores que afectó a la atención que se da en los adolescentes. Quien piense que condiciones laborales indígenas, condiciones laborales precarias,
que con esas condiciones se pueda dar un buen servicio a personas víctimas de maltrato, quien crea que eso es posible, bueno, yo creo que o es una persona realmente, bueno, con una discapacidad intelectual, o realmente es una persona cruel que está mintiendo. Es imposible. O sea, no se puede generar servicios de protección a la infancia con una calidad adecuada con trabajadores mal pagados y en precariedad. Eso es imposible. Y bueno, ahí están las experiencias para poder decirlo. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades que estoy diciendo, que podríamos hablar muchísimo más, sí me gustaría acabar con algo positivo. Y es que cuando yo decía antes, ¿quién puede reivindicar los derechos de niñas y niños? Somos los profesionales. Bueno, pues en Guipúzcoa hubo una asamblea que se llamó Besartelana, que fue una asamblea que yo pude participar, y en la que un grupito de educadoras y educadores, puedo recordar aquí a Robert, a Silvia, a Álvaro, porque como esto se va a grabar, está bien que lo escuchen, que bueno, que hay que reconocer, y otras personas más, el trabajo que hicieron, consiguieron promover un convenio colectivo con todas las dificultades que pusieron los sindicatos, en el sentido que los sindicatos están muy centrados en su propio, bueno, pues en sus propios afiliados, y que muchas veces la competitividad sindical dificulta el acuerdo de nuevos convenios. Consiguieron generar un apoyo de cientos de trabajadores y trabajadores, y sentó a sindicatos y a empresas para firmar un convenio que fue muy beneficioso. El cambio de este convenio supuso un aumento de los salarios muy grande, casi equiparado a las trabajadoras públicas, y además supuso dotar de algo fundamental, la estabilidad laboral. Es decir, el cambio de empresa no podía suponer expulsar a los trabajadores de ese centro de acogida, sino que los trabajadores nos vinculábamos al centro y no a la empresa. Eso supuso una mejoría radical en los centros de acogida, supuso que hubo mucha más continuidad laboral. Eso favorece evidentemente el trato y el vínculo con las personas que atendemos, y por otra parte mejoró las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadores. Se pudieron reivindicar muchas más cosas y nos dotó de una posición de fuerza. Con esto quiero decir que muchas veces con unas poquitas personas que estén comprometidas se puede mover muchísimo y se pueden hacer grandes cosas. Ahora mismo yo sé que el convenio está un poco más parado, que no se ha podido actualizar como debería ser, pero ese ejemplo a mí me demostró que personas comprometidas, aunque sean pocas, pueden generar cambios importantes. Me gustaría hablar mucho más, pero tampoco quiero extenderme en exceso, y bueno, pues os invito a que expreséis vuestras opiniones, a que critiquéis lo que he dicho, y a que, por supuesto, nos pongamos todos en cuestión. Yo creo que si no hacemos un esfuerzo de crítica, autocrítica, es muy difícil que las cosas cambien. Y partiendo de esa crítica, os invito a que comentéis lo que os parezca.